Ok, jóvenes, sean bienvenidos a nuestra primera clase de castellano de segundo año. Quien les habla, el profesor Leonardo Guzmán, y el día de hoy vamos a trabajar con nuestro primer referente teórico denominado oraciones enlazadas. Comenzamos. Comenzaremos definiendo lo que es el párrafo. Tenemos que el párrafo es cada una de las divisiones de un texto escrito. Este está constituido por un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí con el propósito de comunicar algo. Ahora bien, ustedes preguntarán de por qué comenzamos definiendo el párrafo si el título es oraciones enlazadas. Por lo siguiente, jóvenes, al yo irme a lo que significa la palabra enlazada, significa que van con una secuencia, es decir, una va a depender de la otra. Es decir, estamos tratando, vamos a definir oraciones que van a depender una de la otra. Si nos ponemos a llevar estas series de oraciones a un texto escrito, nos daremos cuenta que unas oraciones enlazadas forman o constituyen lo que es un párrafo. El párrafo está constituido por una estructura interna. Esa estructura interna debe de comenzar con una sangría. La sangría es ese espacio que dejamos al momento de iniciar el párrafo. Según las normas UPEL, esta debe ser de 5 espacios después del margen. Eso lo podemos nosotros tabular con nuestro teclado o con la barra espaciadora a la hora de trabajar con un teléfono o una computadora. Cuando estamos trabajando en textos escritos, solemos siempre dejar un dedo o el grosor de un dedo antes de comenzar con nuestro trabajo. Seguido de la sangría, el párrafo comienza con una letra inicial escrita en mayúscula. Es muy importante que tomen esto mucho en cuenta, ya que solemos comenzar a escribir párrafos con letra en minúscula, cosa que se considera un error ortográfico. El párrafo termina su estructura con un punto y aparte. Es decir, la manera que nosotros tenemos de conocer cómo finaliza un párrafo es después que veamos escrito un punto y aparte al final de cada oración. Continuamos. Tenemos que todo párrafo está constituido por dos ideas. En primera instancia, conseguimos la idea principal. Esta se encarga de expresar el aspecto que se desarrolla en el párrafo. Puede estar ubicada al principio, en el medio o al final del párrafo. También puede darse el caso en que la idea principal no esté de manera explícita, lo cual nos obligará a inferirla. ¿Qué quiero decir con esto de inferirla? A tratar de deducirla dependiendo del contexto comunicacional de que se trate el párrafo. Seguidamente vamos a encontrar la idea secundaria. Estas son las que complementan o amplían la idea principal. Se pueden estar ubicadas o constituidas por argumentos, explicaciones, ejemplos, entre otros. Ahora vamos a trabajar con el siguiente texto. Tiene por título La aurora polar y dice así. La aurora polar es un fenómeno luminoso que, en ocasiones, se observa en latitudes próximas a los polos. Según el hemisferio en que se produzca, se denomina aurora boreal o aurora austral. Ok, tenemos aquí un primer texto sobre el tema o una lectura que trata sobre la aurora polar. Este texto está conformado por dos oraciones. ¿Cómo sé yo que tiene dos oraciones? Fácil, señores. Para distinguir una oración tenemos que fijarnos que su punto de separación está denominado o denotado por el punto y seguido, que lo tenemos aquí presente. Aquí está. Aquí finaliza la primera oración que me dice que la aurora polar es un fenómeno luminoso que en ocasiones se observa en latitudes próximas a los polos. Y arranca la segunda oración, que comienza diciendo que según el hemisferio en que se produzca se denomina aurora boreal o aurora austral. Y nos encontramos con un punto y aparte. ¿Cómo sé yo que es un punto y aparte? Porque finaliza la idea y con ella finaliza el párrafo. Ahora vamos a trabajar con la idea principal de este párrafo. Tenemos que como título la aurora polar. Si nos ponemos a denotar o a detallar este párrafo, en la primera oración se define qué es una aurora polar. Y eso lo podríamos tomar como la idea principal. Es decir, la idea principal de este párrafo va marcada por la aurora polar es un fenómeno luminoso. Pasamos al segundo párrafo, que dice así.
Las auroras polares tienen su origen en las perturbaciones solares. Estas lanzan enjambres de partículas que al llegar a las capas altas de la atmósfera se polarizan, aumentan su velocidad por acción del magnetismo terrestre, por cuya razón se forman cerca de los polos y provocan ionizaciones y emisiones de electrones libres que favorecen a nuevas ionizaciones. Ahora tenemos un párrafo donde me destacan el origen de las auroras polares. Si yo me voy a trazar la idea principal de este párrafo, tiene que ir marcada en la siguiente línea. Las auroras polares tienen su origen en las perturbaciones solares, ya que de ahí en adelante se desprenden todas las ideas. Si yo trato de realizar este párrafo sin colocar de dónde proviene o de dónde se originan las auroras polares, este carecería de sentido alguno. Avanzamos al último párrafo. Y dice así: la luminosidad verde de las auroras polares, que a veces supera a la de la luna llena, adoptan formas de arco de banda ondulada o de rayos verticales, las cuales son observables en una zona próxima a los polos y se forma a alturas comprendidas entre 70 y 130 kilómetros Ahora bien, tenemos un último párrafo donde me denota ciertas características de las auroras polares. Aquí voy a poder trazar la idea principal de dos maneras. Primero tiene una parte donde me describe la primera característica de las auroras polares. Me dice que su luminosidad es verde. Luego tengo otra característica que me dice que adopta forma de arco de banda. Y por último, que este arco de banda es ondulado o de rayos verticales. Fíjense cómo nos vamos otra vez a la definición de la idea principal. Y en este párrafo, en este último párrafo, la encontramos al inicio y en el medio. Nos faltaría el ejemplo donde la idea principal del párrafo se encuentre al final de este. Eso se lo vamos a dejar de tarea. Sin más preámbulo, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre cómo construir un párrafo. Vamos a seguir una serie de ejemplos o características que nos ayudarán a construir un correcto párrafo. Comenzamos con la número 1 y trata sobre delimitar la idea principal. Es decir, vamos a precisar sobre qué se centra el párrafo antes de comenzar a escribirlo. Si yo no tengo claro sobre qué voy a trabajar, no voy a poder redactar mi idea principal y por ende no voy a poder escribir un párrafo bien desarrollado. Número 2. Vamos a redactar una oración que exprese la idea principal. Luego de conseguir nuestra idea principal, la vamos a plasmar en una oración, como veíamos en el ejemplo anterior. Número 3. Vamos a redactar varias oraciones que amplíen la idea principal, es decir, vamos a construir ideas secundarias. Bien sea a través de ejemplos, explicaciones, descripciones, comparaciones, entre otro tipo de características que podamos incluir en el párrafo. Seguidamente vamos a organizar todas estas ideas en un párrafo y por último lo vamos a leer. Esto para determinar si el párrafo tiene sentido. Si no es así, tenemos que reelaborarlo. Es decir, si yo delimito mi idea principal, la redacto en una oración, redacto las ideas secundarias y después cuando leo el párrafo no tiene sentido, debo de repetir el paso número 4, es decir, volver a organizar todas mis ideas para que el párrafo quede de manera correcta. Jóvenes, ahora vamos a trabajar con los conectivos. ¿Y qué son los conectivos? Los conectivos son palabras que se usan en el lenguaje oral y escrito para unir de forma lógica un discurso. Gracias a los conectivos podemos unir frases y oraciones que usamos y se entrelazan entre sí para que cobren sentido y permitirnos transmitir un mensaje coherente. ¿Qué función cumplen los conectivos? La principal función de un conectivo, como ya lo habíamos trabajado en la lámina anterior, es enlazar palabras, frases, oraciones y párrafos, con el fin de permitir la transmisión lógica de una idea. Los conectivos unifican ideas, jóvenes. ¿Qué quiere decir?
que sin el uso de los conectivos, las ideas dentro de un párrafo quedarían dispersas y perderían su sentido. Ahora vamos a trabajar con los tipos de conectivos. Los conectivos tienen una clasificación dependiendo el uso que cumplen dentro del párrafo. En primer lugar, vamos a conocer los conectivos de adición. Ellos se encargan de sumar aspectos importantes a las ideas que estamos expresando. Entre ellos se destacan los siguientes: más aún, de igual manera, además, también y asimismo. Estos son conectivos de adición. Veamos el siguiente ejemplo. José saldría bien en matemáticas y también en física porque estudió mucho. Encontramos aquí una oración que está enlazada por un conectivo de adición. Ese conectivo viene dado por y también, ya que es la parte que le agrega o es la palabra que nos hace de juego para agregar la primera parte de la oración y la segunda. Continuamos con los conectivos comparativos. Ellos permiten resaltar alguna cualidad parecida entre dos ideas para facilitar lo que se quiere decir. Entre ellos destacan igualmente, de modo similar, del mismo modo y análogamente. Vamos a trabajar ahora con el ejemplo, que dice así: sé que todos te lo han dicho, pero Julio es como tú. Si nos vamos al ejemplo, tenemos un conectivo denominado es como. De esa forma, yo estoy enlazando las dos cualidades, que en este caso es decirle a Julio que, o mejor dicho, decir que Julio es como tú o como la persona a la cual se están refiriendo. Avanzamos. Tenemos ahora los conectivos ordenadores. Ellos permiten indicar las distintas partes de un discurso. Son ejemplos de ellos: en primer lugar, para finalizar, en conclusión, finalmente, por último, a propósito y primeramente. Veamos el siguiente ejemplo, que dice así: primeramente quiero decirles que la travesía fue difícil. En segundo lugar, hubo pérdidas considerables. Aquí tenemos dos oraciones. Cada una de ellas comienza con un conectivo ordenador. En la primera parte dice primeramente. Me está dando pie a decir lo que quería transmitir este emisor, que continúa diciendo que en segundo lugar hubo pérdidas considerables. Vemos como sin el conectivo esta oración no tendría sentido alguno. Avanzamos a conocer los conectivos de finalidad. Ellos permiten indicar el porqué de un texto. Son ejemplos de ellos los siguientes: con la intención de, con el fin de, para qué, con el objetivo de manera que, de tal forma que y de modo que. Veamos el ejemplo. Todo se hizo con el fin de que alcanzaran los objetivos comunes. Si podemos analizar los conectivos que hay dentro de esta oración, o al menos los conectivos de finalidad, encontramos con el fin. En el ejemplo, en la lista de conectivos, encontramos escrito con el fin de, pero también lo podemos utilizar simplemente con el fin. Esto nos da la finalidad de esta oración o del texto que se está tratando o relatando en ese ejemplo. Avanzamos. Seguimos con los conectivos de contraste u oposición. Estos permiten confrontar dos pensamientos o ideas entre sí. Tenemos, por ejemplo, pero, sin embargo, no obstante, más, inversamente, por el contrario, sino que, de lo contrario, mientras que, por otra parte, de otra manera, en contraste con, a pesar de todo, en cambio o de cualquier modo. El ejemplo nos dice de la siguiente manera: a pesar de lo antes expuesto, este tipo de acciones aplicables en otro periodo traen consecuencias negativas. Evidentemente, el conectivo de contraste o oposición de la oración es a pesar de. Ahora vamos a trabajar con los conectivos de síntesis o conclusión.
Estos permiten dar por terminada una idea por medio de un repaso o un resumen de todo lo que se dijo. Son ejemplos de ellos. En conclusión, para concluir, en resumidas cuentas, en una palabra. Por último, para finalizar, en definitiva, en resumen, para resumir, para sintetizar, para terminar, en suma, en pocas palabras, dicho de otro modo, diciéndolo brevemente o como síntesis. Tenemos el ejemplo que dice así: luego de todo lo vivido, se puede concluir que no toda persona es digna de mi amistad. Evidentemente, el conectivo, de síntesis o conclusión viene dado por la frase se puede concluir. Avanzamos. Avanzamos con los conectivos copulativos. Estos permiten unir varias ideas consecutivas de forma directa. Son ejemplos de ellos. Y también, no solo y ni, sino también. Veamos el siguiente ejemplo, que dice así: María quería irse y Pedro también. El conectivo copulativo de esta oración viene dado por la partícula y. Avanzamos con los conectivos de causa-efecto. Estos sirven de nexo entre dos enunciados, que se guardan relación de causa-consecuencia. Destacan entre ellos, por esta razón, de ahí que, por lo tanto, de modo que, se infiere que, en consecuencia, por este motivo, según, en consecuencia, por ende, acaso de, debido a que, gracias a, por culpa de manera que, así que, y en ese sentido. Veamos el siguiente ejemplo. Él se portó muy mal, por lo tanto, merece todo lo ocurrido. El conectivo de causa-efecto de esta oración viene dado por la palabra por, para la redundancia. Avanzamos, jóvenes. Seguimos con los conectivos de certeza. Ellos permiten confirmar la veracidad del discurso que se ha planteado. Son ejemplos de ellos: indudablemente, con seguridad, sin duda alguna, realmente, verdaderamente, seguramente, que no te quepa la menor duda y con certeza. Un ejemplo del uso de estos conectivos dentro de una oración lo tenemos en la siguiente parte. Y dice así: ciertamente ella lo quiso como a nadie. Si nos podemos analizar la oración, encontraremos que la palabra ciertamente cumple la función de conectivo de certeza. Seguimos con los conectivos de énfasis. Ellos refuerzan la idea que se viene comunicando, con un contenido parecido o destacando algo dentro del mismo discurso. Son ejemplo de ellos los siguientes. Lo más importante, para recalcar, cabe destacar, como si fuera poco, es decir, repetimos, sobre todo, ciertamente, en otras palabras. En el siguiente ejemplo, que dice así: nadie lo sustituirá, es decir, nunca llegará alguien como él, podemos destacar que la palabra es decir nos sirve como nexo de énfasis o conectivo de énfasis. Seguimos. Ahora vamos a conocer los conectivos espaciales. Estos permiten ubicar en el espacio lo que se está explicando dentro de la idea. Gran cantidad de estos conectivos, son adverbios de lugar, como lo tenemos en la siguiente lista de ejemplos, que viene dada por los siguientes conectivos: arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, en el medio, al frente y detrás. Vamos al ejemplo. Fui a Londres y sí, comprobé que los automóviles corren por la derecha. El conectivo espacial de esta oración es por la derecha, ya que me indica el sitio o el espacio por donde corren los automóviles. Continuamos con los conectivos de condición. Estos dan pie a una condición que permite que algo pase. Son ejemplos de ellos: sí, a menos que, asumiendo que, con tal de que, puesto que, siempre que, con la condición de que, según,
siempre y cuando, suponiendo que, en caso de que, mientras que, a no ser de que. El ejemplo que tenemos a continuación dice así: todo estará bien, siempre y cuando te portes como se debe. El conectivo de condición de esta oración es siempre y cuando, ya que me está condicionando de qué manera todo estará bien. Avanzamos con la actividad valorativa. Jóvenes, antes de llegar a la actividad valorativa, debo recordarles que todos los conectivos o ejemplos de conectivos que vimos a continuación constituyen a una serie de ejemplos. ¿Qué quiero decir? Que esa lista de conectivos, bien sean espaciales, bien sean copulativos o de modos, pueden ser muchos más. Les recomiendo que a la hora de realizar la actividad valorativa, revisen o investiguen esa lista de conectivos, ya que les servirá para realizar esta actividad y para futuras construcciones de párrafos o ideas a trabajar. Ahora sí, conozcamos la actividad de evaluar. Viene dada por las siguientes preguntas. Actividad número 1. A continuación se presentan dos textos separados en párrafos, pero estos no están en el orden debido. ¿Qué vamos a hacer? Escribir estos textos pero de manera correcta. Para ello debes ordenar los párrafos. En la descripción de este video van a encontrar, además del enlace para descargar la actividad valorativa, el enlace donde van a poder descargar estos textos. ¿Qué sucede con estos textos? Ellos están en párrafos, pero estos párrafos no están ordenados de forma correcta, es decir, sus ideas están desordenadas. Deben acomodar estas ideas para que el párrafo o los párrafos tengan sentido lógico. Actividad número 2. Vamos a subrayar los conectivos que poseen los textos indicados en la pregunta anterior. Y luego lo vamos a clasificar según los tipos vistos en esta clase. Es decir, dentro de esa lectura o esos textos que vamos a trabajar en la pregunta número 1, van a hallarse unos conectivos. Usted deberá subrayar esos conectivos, preferiblemente con un color azul o un resaltador, y luego van a organizarlos según la clasificación de tipos que vimos hasta hace poco. Pregunta número 3. Piensa y responde. Tiene dos interrogantes. Número 1. ¿Cómo está estructurado un párrafo internamente y externamente? Usted deberá responder cómo se estructura ese párrafo. Y la pregunta número 2 es: ¿cuál es la función de los conectivos en la redacción de un párrafo? Esta pregunta número 2 es muy sencilla, jóvenes. Si escuchan el video con atención, van a encontrar la respuesta. Sin más preámbulo, vamos a ver el valor de cada una de nuestras preguntas. Tenemos que la pregunta número 1 tiene un valor de 6 puntos. Son dos textos los que van a encontrar, es decir, que por organizar cada uno de estos textos van a tener 3 puntos para lograr el total de 6. La pregunta número 2 tiene un valor total de 3 puntos, mientras que la pregunta número 3 tiene un valor de 5 puntos divididos en 2,5 puntos por cada pregunta. Conozcamos ahora los aspectos a valorar durante el desarrollo de este trabajo. Tenemos en primera parte la presentación. Esta tiene un valor de 1 punto y viene dado por las siguientes características. Señores, si van a realizar un trabajo de forma escrita, es decir, lo van a entregar de forma presencial o lo van a realizar en hojas para su posterior envío por fotos, recuerde que el mismo debe llevar una portada. En esa portada van a colocar un membrete seguido del título y los datos del estudiante. Debemos respetar también la pulcritud y la limpieza de esa portada. No me estoy negando al uso de material reciclable. Eso es algo que en esta nueva era o en esta nueva parte del siglo XXI es casi obligatorio utilizar por la situación del país, pero sí le voy a exigir que la parte que vayan a utilizar de la hoja esté en estado óptimo, es decir, esté limpia. No tenga tachaduras ni enmiendas. Pueden trabajar de igual manera en su cuaderno, en hojas de raya, hojas de examen o cualquier tipo de material que tengan a su disposición. La redacción de estos trabajos que van a ser escritos, sobre todo los que van a enviar por fotos, debe de ser a lapicero. ¿Por qué a lapicero, jóvenes? Ya que facilita la visualización a través de la imagen. No todos pueden contar con teléfonos con cámara de alta resolución y su profesor tampoco cuenta con una excelente vista. Entonces, ¿qué sucede? Si usted manda el trabajo escrito a lápiz y este lápiz es muy claro, a la hora de usted tomar la foto,
no se visualiza y imposibilita la corrección del mismo. Tenemos como segundo ítem la responsabilidad en la entrega. Tiene un valor de 3 puntos y viene dado por la entrega a tiempo en las fechas indicadas. Dichas fechas las van a encontrar al finalizar la actividad o la clase. Ortografía y redacción, ustedes ya me conocen, o al menos la gran mayoría sí. Saben que soy muy estricto al nivel del uso de mayúsculas, signos de puntuación, acentos y el desarrollo de los demás aspectos que esto engloba. Tenemos un desarrollo de 14 puntos que viene dado o viene distribuido en las preguntas que acabamos de mencionar para un total de 20 puntos el total de la evaluación. Para la próxima clase deben de tener investigado el referente número 2 que detalla sobre las palabras inalterables, que están bien dadas por las preposiciones, los adverbios y las conjunciones. Jóvenes, cualquier duda, saben cómo conseguirme. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.